¿qué es un fundamento? ¿Cómo lo podemos definir? ¿O qué imagen se viene a la mente cuando uno dice la palabra fundamento? De acuerdo a una definición académica, un fundamento es el cimiento donde se apoya y se sostiene algo. Ese algo puede ser algo material, como una casa, o algo espiritual, o mental, como un proyecto, una idea. Entonces, pero en el fondo la idea es que es un cimiento donde apoyamos algo. Si nos basamos en esta definición, uno piensa que vamos a apoyar algo en un cimiento, nos preguntamos qué características tiene que tener un fundamento para poder elegirlo. La respuesta es que un cimiento, para que nos pueda realmente ayudar, tiene que ser algo muy firme. De lo contrario, se corre el serio riesgo de que lo que vamos a fundamentar ahí se desmorone, se derrumbe. Vamos a ir construyendo fundamento, o vamos a ir fundamentándonos en aquello que se fundamenta la Kabbalah. Establecer a Elohim como el fundamento de nuestra persona y de nuestra vida. A diferencia del resto de la creación, el ser humano tiene el deber de acabarse. Es decir, el ser humano no está terminado. Y eso lo hace diferente a todo el resto. Un animal está terminado. Ese animal va a crecer, pero va a ser ese animal que tiene que ser. Nosotros no estamos acabados. Eso significa el poder de creación que tiene el ser humano. Entonces, el deber, la misión del ser humano es transformarse en aquello que está destinado a ser. ¿Y qué estamos destinados a ser? Un hijo de Elohim, a semejanza de Yeshua. Ese es nuestro destino, para eso fuimos creados, para manifestar la imagen y semejanza divina. Pero eso, que es un potencial, solamente lo vamos a poder terminar nosotros. Ni el mismo Elohim puede forzarnos a realizar ese trabajo. A eso se refiere la Kabbalah con que el ser humano no está acabado. Pensemos nomás que el ser humano acabado es Yeshua. Imagínense lo que es un ser humano completo, con todo ese potencial. Eso es lo que somos, hacia allá vamos. Ahora, para poder lograr tan grande objetivo, tenemos que cimentar nuestra vida en un fundamento o en un cimiento correcto. Yesod es la energía fundamental, pero en el más literal sentido de la palabra. Yesod es la energía que nos sostiene completamente, que sostiene completamente nuestra vida, sostiene todo. Es la energía que si faltara, la vida se desmorona. Ese es el concepto. Se desmorona, entonces viene el caos a la vida. Si esa energía entonces se acaba, sale de nosotros, se cae todo. Y eso es el apoyo más profundo de nuestra conciencia. Es decir, es aquello que nos permite estar de pie. Vamos a comenzar preguntándonos lo siguiente. ¿Cuál es el fundamento de mi vida? ¿Cuál es
el cimiento en el que me apoyo? ¿Sobre qué base estoy construyendo mi vida? ¿Qué es lo que me da seguridad? ¿Qué es lo que me da la estabilidad, la firmeza y el sentido de mi vida? Por ejemplo, mis hijos. Mis hijos son el sentido de mi vida. Mi esposo, mi esposa, mi relación de matrimonio. O el sentido de mi vida y el fundamento es mi trabajo, mis logros personales. O mi dinero. Mi seguridad está en el dinero. O en mi imagen. O en el reconocimiento de los demás. O en el puesto que tengo en la empresa. Eso es lo que me da la seguridad. O en mi religión. O en mi camino espiritual. O en mi maestro. Entonces uno puede plantearse distintos fundamentos, o uno puede fundamentar su vida, o pensar que puede fundamentar su vida en distintas cosas. Si pierdes alguna de estas cosas, por ejemplo, si una de estas cosas se desmorona, por ejemplo, un ejemplo duro, si se muere tu hijo, ¿tú te mueres con él? Si te deja tu pareja o quedas viudo, ¿te quedas vacío? Si quiebra mi empresa, ¿pienso en suicidarme y se acaba el sentido? Si las personas me funan en las redes sociales y pierdo el reconocimiento de mis pares, ¿entro en depresión? Etcétera. Tenemos que ver realmente y honestamente qué es lo que nos da la seguridad hoy día. No lo que nos gustaría que nos diera. ¿Dónde está fundamentada mi vida? Y uno entonces tiene que ver qué es lo más importante de su vida, qué es lo que, a donde está cimentado. Esa es la idea. A veces uno no es tan consciente de eso. Hasta que se pone en el ejercicio mental de que si eso no estuviera y se me pasara esto tremendo, ¿yo me desmorono con ello o seguiría caminando? Que no significa que uno no sienta dolor, significa que se desmorona la vida, que es diferente. Para el ego hay muchas opciones de fundamento. Ese es lo que se llama el politeísmo del ego. El ego tiene muchos dioses que sostienen la vida. La idolatría no es solo adorar a un pedazo de piedra o a una estatua de madera, es sobre todo fundamentar la vida en otra cosa que no sea Elohim. Aquí hay una idea central. La idolatría es fundamentar la vida en otra cosa que no sea Elohim, que aunque pueda parecer lo más sagrado del mundo. Vamos a profundizar en esa idea. Todos esos temas que mencioné, hijos, padres, pareja, maestro, trabajo, dinero, etc., aunque muy importantes, no son el verdadero cimiento de la vida. Si queremos avanzar en el camino espiritual de esta tradición cabalística, tenemos que aprender a diferenciar entre los pilares de la vida y el fundamento de la vida. No son lo mismo. Los pilares de la vida son la familia, los padres, el matrimonio, los hijos, el trabajo,
el propósito de tu vida, tu misión, la salud, etc. Son pilares. Cada uno de estos temas tan importantes son pilares, pero no son el fundamento de la existencia. Son pilares que se apoyan en el cimiento, pero no son el cimiento. Cuando ese es el cimiento, si el cimiento se quita, se te cae tu vida. ¿Cuál es entonces el cimiento firme de acuerdo a la sabiduría de la Torá? La Torá enseña que el único fundamento del ser humano es Elohim, nuestro creador. Es el único fundamento. El ser divino, el Padre, es el cimiento donde se apoya toda nuestra vida. Todos los más sagrados pilares se apoyan en Él. Se puede caer un pilar. Por ejemplo, se te puede morir tu papá, se te puede morir tu mamá, un gran pilar, pero no se te cae la casa porque está cimentada en Elohim. Dice el cabalista David, el rey de Israel, en el Salmo: solo a Elohim espera mi alma. De Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza. Por eso no seré sacudido. O sea, no habrá un movimiento tan grande que me bote. Ese es el Salmo 62, 2, 3. También dice David, el rey de Israel: pero Jehová ha sido mi alta torre y mi Elohim, la roca de mi refugio. Ese es Salmo 94, 22. Se los sugiero que lo puedan meditar, no solamente leer, sino meditar la profundidad de estas frases. Elohim es nuestro cimiento, es nuestro fundamento, o ese debería ser. Elohim se expresa en la perfección de sus leyes universales. ¿Y las leyes divinas dónde están? Por una parte está codificada en la Torá y por otra parte está en nuestro corazón, está en nuestra alma. La Torá está dentro nuestro y está externamente codificada en el libro, en el Sefer Torah. La Torá fue enseñada de manera perfecta por Yeshua el Mashiach. Yeshua es la expresión viviente de la Torá. Es decir, el Mashiach vivió la Torá completamente de acuerdo a la voluntad del Padre. Entonces, vamos haciendo una cascada de ideas, ¿cierto? Siendo Elohim el fundamento, Elohim está en sus leyes, las leyes están codificadas en la Torá, Yeshua es la Torá viviente. Por eso para la Kabbalah nazarena, Yeshua es la expresión viviente de Elohim. En una frase extraordinaria y de una profundidad cabalística enorme, el rabino nazareno Shaul de Tarso, conocido como Pablo, dijo: él, Yeshua, es la imagen del Elohim invisible. Esta es una frase tremenda. Él es la imagen del Elohim invisible. Es decir, Yeshua, el Nazareno, es la expresión viviente, captable por los sentidos, del Elohim que está más allá de nuestro sentido físico.
Esto significa que el Mashiach es la expresión en forma humana del pensamiento, de la palabra y de la acción de Elohim. En palabras de Yeshua, el Padre y yo somos uno. El que me ve a mí, ve al Padre. Eso está en Yohanan 10:30 y Yohanan o Juan 14:9. Por lo tanto, para ir terminando la reflexión de hoy, así como el fundamento de Yeshua es Elohim y la Torá, así el cimiento del cabalista nazareno es Yeshua, el Mashiach, expresión viviente de Elohim y la Torá. Por lo tanto, el fundamento firme sobre el que se apoyan los pilares de nuestra vida es Yeshua, su enseñanza y su forma de vivir. Yeshua es el fundamento de nuestra Yeshua, es decir, es el fundamento de nuestra victoria sobre el ego, que nos libera y rescata de toda energía negativa y nos proyecta hacia un estado de felicidad. A esto se refirió el Shaliach Shimon Kefa, el apóstol Pedro, cuando dijo: y él, Yeshua, es la piedra que ha venido a ser la cabeza del ángulo, o la piedra angular, y no hay salvación en ningún otro. Eso está en Hechos 4:11. Si Yeshua es el fundamento, ¿qué corresponde hacer a un discípulo? ¿La adoración o la imitación? ¿Qué le gusta más al ego y qué corresponde de acuerdo al plan? Qué bonita pregunta. Porque la adoración es solo para el Padre, es solo para el Creador. La adoración, solo es uno, hay un Elohim, un uno y único Elohim, que es el Padre. A él se le adora. Al Mashiach uno lo imita, lo sigue, lo imita, se hace como él, sigue su enseñanza, se identifica con él y, ¿cierto?, trata de que el que me ve a mí ve a Yeshua, así como el que lo ve a él ve al Padre. Esa es la idea, pero la adoración es para el Padre y el seguimiento y la imitación es a Yeshua. Y esa es la tremenda riqueza cabalística del texto de Shaul, porque en el fondo uno dice, bueno, por supuesto que nuestro fundamento es Elohim, pero a Elohim no lo veo. No, está tan grande. Entonces dicen los cabalistas nazarenos, bueno, ese Elohim tan grande se ha expresado. Yeshua el Mesías lo expresa a cabalidad, porque él se unifica con el Padre a tal nivel que entonces el que lo ve a él ve al Padre. Entonces, pero eso no significa que la adoración vaya a Yeshua, sino va al Padre, pero la imitación, el seguimiento es hacia Yeshua. ¿Sefirá también se puede interpretar como un estado de conciencia? El estado de conciencia es la sumatoria de tu sefirot. La sefirá más bien es una energía, es un tipo de energía. ¿Cómo están encendidas o apagadas esas sefirot, o a medio encender la sefirot en tu árbol de la vida? Va a ser el nivel de conciencia que tienes. O sea, más que la conciencia es una sumatoria de esas 10 energías.
Entonces algunos van a tener sus 10 sefirot muy encendidas, por lo tanto van a estar muy cerca de la conciencia del Mashiach, y otros van a estar con sus sefirot muy cubiertas de energías negativas y van a estar muy cerca de la bestia. ¿El libro de Enoch en qué categoría entraría entonces? Entra en la categoría de un libro apócrifo. El bautismo en agua fue hasta Juan. ¿Cómo se explica esa palabra que dice: viene uno tras de mí, él os bautizará con Espíritu Santo y fuego? En la Tevilá, la inmersión en agua, no fue hasta Juan, Yohanan solamente. La inmersión en agua de Yohanan era para Teshuvá, para preparación a la venida del Mashiach. Una vez que Yeshua resucitó y se produjo la entrega del Ruach HaKodesh en Shavuot, vemos también a los discípulos de Yeshua bautizando después de Juan. Pero ya estaba relacionado con la entrega del Ruach HaKodesh. Se hacía la Tevilá en agua, que tenía un efecto de purificación, de Teshuvá en agua, pero después se hacía una imposición de las manos para canalizar el Ruach HaKodesh. Vemos en las primeras comunidades con bautismos o inmersiones muy masivas. 3.000 personas hicieron una inmersión después de un discurso de Kefa el día de Shavuot. Entonces, Kefa Pedro, Shimón. Entonces, no solamente es hasta Yohanan el bautismo, sino que también la tradición nazarena la continuó después, pero ya era un bautismo Beshem Yeshua, y en función de la recepción del Ruach HaKodesh, del Espíritu Divino. ¿Qué Biblia de Yeshua nos recomiendas para estudiar en hebreo? Lamentablemente no hay muchas versiones todavía en hebreo. ¿Te acuerdas que te dije que no había documentos históricos de los primeros textos escritos en hebreo, lo que se llama el Mateo antiguo, por ejemplo? Después todo eso fueron traducidos al griego, y en su edición final, lo que es hoy día el Nuevo Testamento, esa edición que se hizo después de varias primeras ediciones hebreas hasta ese griego, el más antiguo histórico es más o menos del siglo II, no hay más nuevo. Por lo tanto, texto hebreo de los originales no hay. Lo único que hay hoy día es lo que se ha traducido del Nuevo Testamento en griego, desde el griego al hebreo. Es como una retrotraducción, ¿cierto? Se escribió primero en hebreo, se tradujo, se editó en griego, y ahora se ha traducido del griego al hebreo. Bueno, y ahí por eso fueron descubriendo que había muchos hebraísmos en la traducción del griego, que no se entendían bien hasta que los pasabas después al hebreo. Pero por ejemplo, hay una página web que se llama Kir Hasilta, con K, Kir Hasilta, que ahí tiene la Torá y tiene el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, lo tiene en hebreo. Toda Rabá. Muy bien. Shalom. Shalom.